Hay una estrategia de la que se ha hablado mucho en el mundo del trading y es el patrón CRT, teoría del rango de velas. En este vídeo te la voy a enseñar aplicada de verdad, con reglas objetivas, con backtest, basada en datos y no en promesas. Vamos a por ella. Estoy en TradingView y estoy en esta plataforma simplemente para hacerte 5 céntimos de qué es esto del patrón CRT por si nunca antes habías oído hablar de él. Primero de todo, esta no es una estrategia que haya inventado yo, es una estrategia de la que hay mucho escrito y bueno, en su origen esta estrategia realmente parte de la clásica teoría de falsos breakouts, esperar a que haya un movimiento de precio que rompa un nivel significativo y operarlo en sentido contrario. El patrón CRT básicamente es esto, pero lo que se ha hecho es cambiar la forma de nombrar las cosas e inventarse una narrativa alrededor de este patrón, o al menos la teoría de por qué se opera como se opera. ¿En qué consiste? Es un patrón que se compone de tres velas que solemos buscar en primer lugar en la temporalidad de macro y representan estos mismos movimientos. Buscamos una vela que sea una vela fuerte, lo que viene a conocerse como un bloque de órdenes, muchas órdenes en una única dirección que crean una vela con un fuerte impulso, una vela significativa. Aquí no voy a entrar en datos precisos de qué es una vela significativa o cómo cuantificarla, todo esto ahora no voy a entrar en ello, simplemente quédate con los conceptos un poco genéricos, buscamos una vela fuerte, un movimiento de acumulación y lo que hacemos es marcar el máximo y el mínimo de esa vela. Esto es lo que buscamos en la acumulación, un fuerte movimiento y marcamos su máximo y el mínimo. En la siguiente vela, que si estamos en temporalidad macro, pues sería, por ejemplo, una vela diaria, esto sería el día siguiente, lo que vamos a buscar es que esta vela haga un máximo que barra el máximo anterior, o bien, si la vela anterior era bajista, buscaremos un mínimo que barra el mínimo anterior. En este ejemplo, la acumulación es alcista, así que vamos a buscar un máximo que barra el máximo anterior. Aquí en este ejemplo, pues así ocurriría, ¿no? Si este máximo barre el máximo anterior, entonces se considera que ha habido una manipulación del máximo previo. Todas las órdenes stop loss que estaban colocadas por aquí arriba de aquellos que querían operar en contra de esta vela, pues han sido liquidadas, han sido barridas. Esta es la teoría CRT. Y este patrón, este barrido del máximo anterior, es lo que en la jerga de CRT se conoce como un turtle soup, sopa de tortuga. Cuando ocurre esto, dicen que el precio es más propenso a moverse en contra de este movimiento de acumulación, a seguir moviéndose hacia abajo en este caso, hasta buscar este objetivo, que es el otro lado del rango. Por lo tanto, en este caso, lo que nos dicen que deberíamos de buscar es que esta vela va a alcanzar, no sabemos si va a llegar hasta aquí abajo, si va a llegar hasta el final, pero sí que nos dicen que el objetivo es el mínimo, ¿vale? Nos dicen que va a llegar hasta este mínimo. Por lo tanto, la forma de operar el patrón CRT, cuando encontramos este patrón ya de dos velas consolidadas, es buscar órdenes de venta hasta el objetivo que es el mínimo del rango. Bien, esto es el candle range high, es el máximo del rango, y esto es el candle range low, es el mínimo del rango. Y operamos siempre dentro de este rango. Esto sería lo que nosotros buscaríamos en temporalidad superior. Buscaríamos tener este patrón y cuando tengamos esta vela cerrada en temporalidad superior nos iríamos a temporalidades inferiores y en temporalidades inferiores lo que buscaríamos sería este mismo patrón. El mismo patrón que estamos buscando en la temporalidad superior lo buscaríamos en la temporalidad inferior. Y si la temporalidad superior nos ha marcado que hemos de buscar ventas porque el objetivo es este de aquí, pues en temporalidad inferior buscaríamos patrones similares a este que también sean de ventas, todos los patrones que nos indiquen ventas. Este es el patrón clásico de CRT, así es como se explica en su teoría más purista, pero lo cierto es que este patrón, tal y como está enseñado en la mayoría de mercados, la mayoría de las veces no funciona.
Lo he probado bastante, este patrón lo he automatizado en un bot y así he podido hacer pruebas hasta 7 años atrás en un montón de mercados y tal y como lo explican, lo cierto es que no funciona tan bien y hay que hacer ciertas adaptaciones o tener algunas cosas en cuenta. Entonces, lo que te voy a enseñar en este vídeo es un patrón CRT, una forma de operar el CRT que sí que funciona, ¿vale? Sí que funciona, tengo backtests de 7 años y te lo voy a enseñar y te lo voy a compartir todo. Así que nada, sin más preámbulos, vamos al kit de la cuestión. Vamos a ver cómo operar este CRT. Bien, estoy en la plataforma MetaTrader 5, la anterior era TradingView y TradingView es excelente para análisis gráfico, pero para lo que es trading algorítmico, MetaTrader 5 está muy por encima. Y nada, voy a enseñarte cómo operar este patrón directamente utilizando el bot que he desarrollado. Bien, vamos a ralentizar esto. Estamos en el día 2. La primera entrada la tenemos en el día 3. Vamos a acelerar un poco. Me he apuntado un poco las entradas para poder ir más al momento en cuestión. Y ahora te explico cómo funciona esto. Bien, vamos a detenernos aquí. Te lo voy a explicar considerando que eres trader manual y quieres empezar a aplicar esta estrategia de forma manual para empezar. Luego ya con un algoritmo es mucho más fácil, pero de entrada quiero que puedas aplicar esto si quieres hacerlo, ¿vale? Entonces, para empezar, ¿dónde vamos a buscar el bias? ¿Dónde vamos a buscar la dirección en macro? Pues la vamos a buscar en todas estas timeframes que tenemos aquí abiertas. Tenemos la timeframe mensual, empezaremos buscando en la timeframe mensual, luego buscaremos en la semanal. Si no encontramos patrón en la semanal, lo buscaremos en la H12. Si tampoco encontramos patrón en la H12, en la H8, si no en la H6, si no en la H4, y si no ya, pues no hay patrón, no hay bias y no operamos. El orden es este, vamos de temporalidad superior a menor y si encontramos un patrón válido en una temporalidad, ese ya nos vale y ese va a ser el que nos marque el bias, el que nos marque la dirección para operar en la temporalidad micro, en la temporalidad más baja. Ahora, ¿cómo operar esto en manual? Pues esta estrategia opera únicamente durante la sesión americana. Has de estar ahí en el mercado a la apertura de la sesión americana, que eso es a las 16:30 en la hora de este broker, que viene a ser las 14:30 hora UTC. Aquí pues tendrás que mirar según el broker en el que tú operes cuando abre la sesión americana. Y cuando vaya a abrir la sesión americana, pues lo cierto es que tienes que estar ahí, esta estrategia se opera ahí, y vas a operarlo de la siguiente forma, ¿vale? Tienes que estar ahí en la apertura de la sesión americana y esto va a ser lo primero que vas a tener que mirar, ¿vale? Te lo voy a mostrar para que lo puedas ver y vas a ver que en 5 minutos prácticamente vas a poder operarlo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué está haciendo este bot? Lo que está haciendo es creando un rango de las 4 horas previas a la apertura de la sesión americana. Fíjate que este rango empieza a las 12 y va a terminar a las 16. Voy a acelerarlo un poco. Vamos a acelerar un poco más. Vale, aquí. Bien, el rango ha terminado. Fíjate que el rango ha terminado a las 16. Por lo tanto, es un rango que va de las 12 a las 16. Y esto lo único que está haciendo es marcarnos el mínimo y el máximo de la vela de 4 horas previa a la apertura de la sesión americana. Esto es exactamente lo mismo que si nos vamos a H4 y nos quedamos con el mínimo y el máximo de esta vela, de la que se abre a las 12. Es 62.56.6 y si nos venimos aquí en M1, vemos que la línea que nos marca el máximo está aquí y esta pequeña vela de aquí parece que sí que tiene el máximo. En la ventana de datos podemos ver que es 62.56.6 también, ¿vale? 62.56.6, ahí la tenemos. Pues este máximo es el máximo de la vela H4 y este es el mínimo de la vela de H4, así que es exactamente lo mismo que si nos vamos a temporalidad de H4. Esto es lo que vas a tener que marcar. Vas a tener que marcarte el máximo y el mínimo de la vela de H4 previa a la apertura de la sesión americana. Y es con el rompimiento de estos niveles con los que nosotros tomamos entradas. Ahora bien, antes de tomar ninguna entrada, necesitamos saber en qué dirección hemos de buscar esas entradas, necesitamos saber el bias. Y eso es algo que también vas a buscar aquí hacia las 16 horas, ¿vale? En el momento en el que tú entras al mercado. ¿Por qué a partir de las 16 horas?
Pues yo lo buscaría a partir de las 16 horas porque vas a tener que mirar todas estas temporalidades. Vas a empezar por la mensual, pero si no lo encuentras en la mensual vas a bajarte a semanal. Si tampoco lo encuentras en semanal bajarás a H12, si no H8, H6, H4. Y H4 precisamente completa la última de sus velas a las 16 horas. Así que a las 16 horas es realmente el mejor momento en el que yo entraría para ver cuál es el bias de esa temporalidad. También es cierto que si encuentras ya bias en la temporalidad mensual, pues este ya te va a valer para todo el mes, siempre que el objetivo de mensual no se haya alcanzado. Muy bien, pues a buscar bias. Vamos a ver si aquí tenemos bias. Fíjate que aquí ya me está dando la pista, ¿vale? El asesor experto, este bot, pues ya encuentra el bias directamente y nos lo señala. En este caso me está diciendo que el bias se ha encontrado en la temporalidad semanal. Vamos a ver qué es lo que tenemos en semanal. Esta es la vela que actualmente vamos a operar. Esta no la miramos. Hemos de fijarnos en la vela 1 y en la vela 2. Muy bien. ¿Cómo detectar exactamente cuál es el patrón CRT válido en temporalidad superior? Esto es algo que no he visto a nadie explicar y es lo que hace que un trader lo opere de una manera y otros de otra. Aquí hacen falta reglas objetivas y te las voy a dar ahora mismo. Bien, ¿qué es esto que estás viendo en pantalla? Esto que estás viendo en pantalla son exactamente las reglas que nos van a determinar si un patrón CRT de temporalidad superior del bias es válido para darnos la dirección o no. En primer lugar, nos vamos a fijar en cuál es la dirección de la vela de acumulación. En este caso, pues en esta regla estamos exigiendo que el cierre esté por debajo de la apertura. Por lo tanto, es precisamente el caso de una vela bajista de acumulación como la que tenemos en el ejemplo, así que ya nos viene bien. Si el cierre está por debajo de la apertura en la acumulación, tenemos una acumulación bajista, por lo tanto, en la manipulación vamos a buscar que se barra el mínimo. Y aquí tenemos esa otra regla. Lo siguiente que vamos a buscar es que el mínimo de la vela de manipulación, de la vela 1, esté por debajo del mínimo de la vela 2. Esto ocurre en este caso, así que esta condición también se ha cumplido. La tercera condición que vamos a buscar es que el cierre de la vela 1, de la vela de manipulación, el cierre, bien, esta es una vela alcista, así que el cierre lo tenemos aquí, que el cierre esté por encima del mínimo de la vela 2. Es decir, que esta vela haya cerrado por encima de este mínimo. En este caso ha cerrado por encima del mínimo, así que la condición se cumple. Y finalmente lo que vamos a buscar es que el cierre de la vela de manipulación esté por debajo de la mitad del rango de la vela de acumulación. Si buscamos la mitad de este rango, más o menos pues estaría por aquí, así a ojo, pues lo que buscamos es que la vela de acumulación haya cerrado por debajo de la mitad. Muy bien, pues con esto ya tienes las reglas exactas para buscar el patrón CRT en la temporalidad superior, para buscar el bias. Estas son las reglas que van a determinar si un patrón CRT de 3 velas, en este caso de acumulación y manipulación y luego operamos en la distribución, patrón CRT de 3 velas, es válido o no es válido. Si cumple todas estas condiciones, que son bastante laxas, ese patrón es válido y esa timeframe ya podrá marcarnos el bias. Muy bien, pues una vez ya tenemos determinado el bias, en este caso en temporalidad semanal, el bias es alcista, el objetivo va a ser el máximo de esta vela, bien, va a ser este de aquí. Fíjate que el máximo es 66.35. Si nos venimos aquí, vamos a ver que el objetivo en semanal es este de aquí, que es 66.35. Entonces, mientras el precio no pase este nivel de 66.35, nosotros vamos a estar buscando compras hasta llegar a este nivel. Ese va a ser el objetivo de macro. Y eso lo vamos a buscar operando en la temporalidad micro, que en este caso yo lo opero en temporalidad M1. Y esta es la temporalidad en la que yo he probado el asesor experto y he desarrollado esta setup. Muy bien, pues con todo esto tenemos que vamos a buscar compras, dado que el bias nos lo ha determinado la temporalidad semanal, y ya tenemos el rango de 4 horas creado. Bien, ¿qué vamos a buscar ahora? Pues lo que vamos a buscar es, de nuevo, otro turtle soup. Vamos a buscar una manipulación del mínimo de este rango de 4 horas. Aquí tenemos el mínimo de 4 horas indicado por esta línea. Si operas esto en manual, pues te recomiendo también dibujar las líneas, te van a ayudar. Y lo que vamos a buscar es que el precio rompa este nivel, que cierre por debajo de este mínimo, pero luego vamos a buscar
que reclame de nuevo el nivel, es decir, que vuelva a cerrar por encima de este mínimo y que haga un retroceso de nuevo, que vuelva a cerrar de nuevo por debajo del mínimo. Muy bien, pues ya conocen las reglas de entrada, vamos a verlo. Vamos a acelerar un poco. Vale, vamos a detenernos aquí un poquito y vamos a ampliar. ¿Qué ha hecho el precio en este punto? Pues fijaos que esta es la primera vela que cierra por debajo del nivel, bien, por lo tanto la fase de barrido del mínimo ya se ha completado, el sweep, el barrido. Ahora lo que buscamos es que el precio reclame de nuevo el nivel, eso ha ocurrido en este momento de aquí y esta vela está a punto de cerrar, ¿vale? Ahora mismo aún no ha cerrado, ¿vale? Solo ha habido un tick y se ha movido hacia abajo. Esta vela, como decía, ha cerrado por encima del nivel, por lo tanto el reclamo se ha completado. Y si esta vela o otra vela cierra por debajo del nivel de nuevo, entonces ya habrá ocurrido el retroceso, que es la tercera fase de lo que buscamos para entrar. Repito, buscamos que el precio cierre por debajo, luego cierre por encima y luego vuelva a cerrar por debajo. Vamos a darle al play y vamos a ver si termina cerrando en ese punto. Vale, así lo ha hecho. Al final ha cerrado en este punto y ya se ha abierto la siguiente vela. Y fíjate que cuando esta vela cierra por debajo del nivel, es entonces ya cuando entramos en una operación de compra. Y ya está, es así de simple. Con esto ya tienes cómo determinar el bias y cómo entrar en la operación. Otra regla más importante es que únicamente vamos a buscar compras y que el mercado, que no lo he dicho todavía, es el Nasdaq. Es el índice del Nasdaq, el CFD. Entonces vamos a buscar compras en Nasdaq y estas son las reglas que tienes que buscar. Si te sales de ahí vas a perder. Esto es lo que yo he encontrado que funciona en Backtest, que ha funcionado durante los últimos 7 años. Ahora la estrategia aún no está completada, nos falta el stop loss y el take profit y a eso vamos ahora. ¿Cómo definir el stop loss y el take profit? Para el stop loss vamos a partir del último mínimo. El último mínimo es este de aquí. Bien, esta vela es la que nos ha hecho el último mínimo, que es 61.54. Ahora, colocar el stop loss aquí, según ha mostrado los datos en las investigaciones que he hecho, no funciona, es un desastre. El precio casi siempre por ruido pues termina alcanzando ese stop loss y nos saca de las posiciones. Así que el stop loss no lo vamos a colocar justo en este mínimo, sino bastante más por debajo. Fíjate dónde está colocado en este caso. ¿Qué significa bastante más? Pues bastante más, en este caso, lo que significa es añadirle una distancia de 7 ATRs. ¿Qué son 7 ATRs? El ATR es un indicador de volatilidad que nos mide el rango medio de las velas de la temporalidad en la cual lo desplegamos. En este caso he puesto un ATR que hace el cálculo sobre las últimas 20 velas y nos dice que en el momento en el que hemos abierto la operación, si ponemos el cursor aquí, en la ventana de datos podemos ver que el ATR es de 8.9 puntos. Esto significa que de media, en esta temporalidad, el precio se mueve 8.9 puntos por vela. Si he dicho que vamos a colocar el stop loss a este nivel de aquí, más 7 ATRs, significa que vamos a multiplicar 8.9 por 7, que puede dar algo así como 63, si lo redondeamos. El asesor experto lo pone calculado al milímetro, pero en este caso, para hacerlo simple, pues voy a redondearlo, ¿vale? 7 por 9, 63. Y lo que hacemos es añadirle esos 63 puntos al mínimo que teníamos aquí. Este mínimo es de 61.54. Si le restamos 63 puntos, porque es un stop loss para una orden de compra, lo hemos de poner por debajo, pues tenemos aproximadamente unos 60, 90 o por ahí va la cosa, si no me equivoco. Fíjate, y si nos venimos aquí en la posición que se ha colocado, vemos que el stop loss es 60.91.6, más o menos, ¿vale? Es lo que he calculado así rápido. Así que ahí es donde vamos a colocar el stop loss, en 7 ATRs desde el último mínimo. ¿Y el take profit? Pues el take profit es súper sencillo. Para el take profit lo que vamos a hacer es aplicar un ratio de recompensa-riesgo de 0.5 y esto significa que el take profit va a tener la mitad de distancia que nuestro stop loss. Ahora, nuestra posición se ha abierto en el precio 61.71.3 y nuestro stop loss está en 60.91. Aquí la distancia podríamos decir que es de unos 80 puntos aproximadamente.
Por lo tanto, el take profit debería de estar a 40 puntos. Si añadimos 40 puntos a 61,71, nos da 62,10 aproximadamente, 62,11 el precio definitivo, así que ahí es donde colocamos el take profit. Yo aquí he hecho todos los cálculos de memoria, un poco rápidos, aproximados, pero esto cuando lo hagas tú, pues haz cálculos exactos, ¿vale? Ayúdate de alguna herramienta, ten algo para agilizar estos cálculos y hacerlos rápido. Muy bien, pues con esto ya sabes también cómo colocar el stop loss y cómo colocar el take profit. Ahora queda la parte del volumen y en este caso el volumen, esto no es algo que te vaya a hacer que la estrategia sea rentable o no sea rentable, pero sí que es verdad que debes de poner un volumen que no comprometa la viabilidad de la estrategia. Es decir, no vayas súper apalancado y pierdas todo el capital de la cuenta en 3 operaciones, porque entonces sí que la estrategia no va a ir a ningún sitio y no va a poder expresar su ventaja. ¿Cómo lo hacemos aquí? En este caso, el algoritmo lo que está haciendo es mirar cuánto perdería la posición de alcanzar su stop loss y asegurarse de que si el precio se mueve y alcanza el stop loss, únicamente se pierda un 1% de la cuenta. Un 1% que es configurable en el bot, por supuesto, pero así es como está gestionando el volumen el asesor experto. ¿Y cómo puedes calcular esto? Pues es muy fácil, hay herramientas, hay scripts que te lo hacen directamente, este asesor experto lo tiene, como digo, directamente en su lógica, pero también puedes ir a páginas web, está la página web de MyForexBook que tiene una calculadora, te la enseño. Esta es la calculadora de MyForexBook, le pones el símbolo, la divisa de la cuenta, el tamaño y el ratio de riesgo porcentaje, que esto es cuánto quieres perder si alcanza tu stop loss, y aquí le pones el nivel del stop loss. Por ejemplo, ponemos tamaño 5000, ratio riesgo 1 y detención de pérdida en pips. Pongamos que nuestros stop loss son 100 pips, que serían 1000 puntos. Y calculamos y fíjate que nos dice que en este caso deberíamos de ir con 0.05 lotes. Es posible que hayan otras calculadoras también o herramientas, como te digo, pues esto es algo que puedes encontrar fácilmente. Bien, una vez tenemos ya la operación, pues tenemos el stop loss y el take profit y estos van a ser los que gestionen nuestra operación. Entonces vamos a ver qué ocurre aquí. Pues aquí ha golpeado el take profit y ahora vamos a hablar de la siguiente regla, que en este caso es qué ocurre si el precio no va a ningún sitio y la posición se nos queda atrapada ahí sin golpear stop loss ni take profit. Pues en este caso yo le tengo puesto que a las 22 horas de este broker se cierren todas las operaciones. Bien, a las 22 horas de este broker, que es un broker, como te digo, de UTC+2, así que ten en cuenta esto para adaptarlo al broker que tú utilices. Entonces, hacia el final del día cerramos todas las operaciones, no arrastramos ninguna operación a la noche. Esta es una estrategia intradía. Muy bien, esta es la otra regla que quedaba y nos falta una regla más y es en el caso de que no encontremos ninguna operación durante un tiempo. Si paramos aquí, vemos que el final de esta línea lo tengo a las 20:45. Esto viene a ser 4 horas y 45 minutos y este es el tiempo máximo que yo le doy al precio para que complete los cruces del candle range low o candle range high que necesitamos para entrar en la operación. A partir de las 20:45 ya no entramos en ninguna operación. Bien, pues este es un ejemplo, ya tienes aquí todas las reglas. Vamos a ver un ejemplo más, esta vez mucho más rápido, no voy a explicar apenas nada, solo dar 4 pinceladas y pues así tienes ya 2 ejemplos y ya puedes ir viendo cómo funciona este patrón y todas las reglas que tiene, ¿no? Porque al final aquí ya las estoy explicando todas. Bien, el siguiente día que tenemos operación es el día 10, entonces vamos a acelerar un poco hasta el día 10. Esta setup no opera cada día, ¿vale? No tiene tantas operaciones, entonces es una setup pues que en realidad lo ideal es combinarla con otras setups más y tú aquí lo que tienes que tener pues son diferentes setups y vas buscando todas ellas, ¿vale? Vamos a avanzar hasta las 16 horas, aún no estamos ahí. Vale, ya estamos en las 16 horas, nos detenemos. Se nos ha hecho un poco de noche, ¿vale? Realmente a las 16 es cuando hay que empezar a buscar información, si haces manual, y hay que empezar a buscar el bias, ¿bien? Entonces iríamos a mensual, iríamos a semanal, a H12, bajando hasta encontrar el bias.
Aquí el bot ya me está diciendo que el bias lo tenemos en H8, por lo tanto no tenemos bias ni en mensual, ni en semanal, ni en H12. Vamos a comprobar si en H8 se dan las condiciones del bias. Entonces buscamos, en este caso tenemos una vela bajista, vemos que sí que está el Turtle Soup, bien, el mínimo de la vela 1 sí que ha barrido el mínimo de la vela 2, también ha cerrado por debajo de la mitad del rango y ha cerrado por encima de este mínimo. Por lo tanto, se dan todas las condiciones y este CRT es válido para ser operado y nos da dirección alcista. El objetivo está en este extremo de aquí, el objetivo es 65.91. Si nos venimos aquí, el objetivo nos lo marca esta línea que es 65.91. Entonces este es el objetivo de H8 y aquí ya hemos creado el rango de 4 horas previo a la apertura de la sesión americana. Tenemos el máximo de esta vela de 4 horas y el mínimo y ahora lo que buscamos es la manipulación, todo el patrón CRT en esta temporalidad de micro. Vamos a ampliar un poco más. ¿Qué buscamos? Pues buscamos un barrido de este mínimo, ya ha ocurrido, ¿vale? Esta vela ya ha cerrado por debajo de este nivel, del nivel Candle Range Low. Luego buscamos la reclamación del nivel, que una vela cierre por encima del nivel. Esto ha vuelto a ocurrir aquí, bien, esta vela ha cerrado por encima del nivel. Y luego lo siguiente que buscamos es el retroceso, que una vela vuelva a cerrar por debajo del nivel. Y fíjate que he parado el bot justo en el momento exacto, porque aquí ya tenemos una vela que se está construyendo y que prácticamente parece que va a cerrar por debajo del nivel, así que a la que lo reanude probablemente tengamos ya una operación. Vamos a reducir la velocidad y fíjate que ya tenemos aquí la operación de compra. Bien, aquí tenemos el stop loss a 7 ATRs y el take profit a un ratio de recompensa riesgo de 0.5. Vamos a dejar que transcurra la operación y aquí ha cerrado en take profit. Esta es la estrategia explicada como cualquiera de los otros sistemas que yo enseño en nuestra formación, con lógica y no con magia. Como has podido ver, las reglas son sencillas y la puedes aplicar por ti mismo sin necesidad de utilizar ningún bot. Ahora, ¿quieres ver cuál es su rendimiento? Vamos a verlo. Aquí tengo el bot, vamos a lanzarle un backtest de los últimos 7 años y 8 meses. El backtest está concluido y si vamos a ver los resultados, aquí tenemos el backtest y aquí el gráfico, la curva de balance. Fíjate que en la curva de balance pues ya podemos ver que la estrategia ha funcionado bien pues durante todos estos años y sí que está en un periodo un tanto más de estancamiento, quizás pues desde marzo 2026, aunque por aquí ya le costaba hacer más rentabilidad, ¿vale? A partir de abril 2024 a la estrategia le ha costado un poquito más. Pero aún así no es que haya perdido dinero, así que creo que es una buena estrategia para añadir al repertorio. Si nos venimos a los resultados del backtest de los últimos 7 años y 8 meses, que es bastante tiempo, pues podemos ver que tenemos un total de 317 operaciones, un profit factor de 1,55, lo cual está bastante bien, es una buena métrica, sobre todo considerando que es tanto tiempo. Net Profit de 2100 y Drawdown de la Equity de 4,13. No está mal, es un drawdown bajo, realmente se podría operar de forma más apalancada, no habría problema. Y poco más, estos son los resultados. Como te digo, son buenos resultados, es una buena estrategia, es CRT aplicado de forma rentable y tienes absolutamente todos los ingredientes que necesitas para poderla aplicar tú mismo de forma manual si es que quieres hacerlo. Esta es únicamente una setup en el Nasdaq, pero lo cierto es que hay otras formas de operar CRT tanto en Nasdaq como en otros activos. En redes voy compartiendo otras muchas de estas setups, así que sígueme si todavía no lo estás haciendo. Con esto hemos llegado al final de esta estrategia y esta setup en concreto. 7 años de backtest son bastantes años, no es un backtest de un fin de semana para que se vea bonito. Es una muestra bastante amplia con distintos regímenes de mercado incluidos en el periodo. Y con esto tienes algo que puedes empezar a estudiar y aplicar tú mismo manualmente si quieres desde hoy. Sin automatización, sin bot, simplemente con las reglas que te acabo de enseñar. En mi caso, yo fui directamente a automatizarla porque en primer lugar necesitaba conocer si este patrón había sido rentable años atrás para poder ver si podía seguir siendo rentable en el futuro y en segundo lugar operarlo de forma automatizada me permite también operarlo en forma de cartera, en forma de portfolios, que es exactamente lo que te voy a mostrar en los siguientes vídeos.